Casos de Argentina. Un padre escondió una grabadora en la mochila de su hija de 2 años antes de llevarla al jardín. 4 horas y media después, cuando apretó play, lo que escuchó lo dejó sin palabras. El caso del Jardín Tribilín. Argentina, un país con buena gente. En febrero de 2013, Diego Hernández notó que algo estaba muy mal con su hija de 1 año y medio. La nena había empezado a repetir palabras que nadie en su familia usaba y cada vez que llegaban a la puerta del Jardín Tribilín ubicado en San Isidro en la zona norte del Gran Buenos Aires, la nena entraba en pánico con llantos y arcadas que no tenían ninguna explicación lógica. De noche tenía pesadillas y siempre se despertaba gritando las mismas palabras. No, agua no. También había dejado de querer comer y la nena, que ya casi no usaba pañales, volvió a orinarse encima. Y si alguien levantaba la mano cerca de ella, aunque fuera para alcanzar algo, ella se cubría la cara instintivamente como protegiéndose de algo. Diego fue al jardín a hablar con la directora Noemí Núñez, quien le explicó que todo era parte de un proceso normal de adaptación y que era algo que les pasaba a muchos chicos de esa edad. Diego se fue, pero no estaba convencido para nada. En febrero de 2013 la mamá de la nena, llamada Cecilia, la anotó en una colonia de verano para levantarle el ánimo, y ahí pasó algo que cambió todo. La maestra que organizaba esa colonia había trabajado en el Jardín Tribilín 5 años antes, y cuando escuchó el nombre del lugar se puso seria y le dijo a Cecilia que había renunciado porque vio cosas que no le gustaron y que a los chicos no se los trataba bien. Esa noche Diego y Cecilia hablaron y la decisión fácil era simplemente cambiar a la nena de jardín, pero Diego eligió otra cosa. Al día siguiente metió una iPod con la grabadora activada en el bolsillo interno de la mochila de su hija y la llevó al jardín como siempre. 4 horas y media de audio fue lo que Diego encontró cuando llegó a casa y le dio play a la iPod. Terminala. Porque las veces que vengo con tu papá es la misma escandalete. Mirala porque te vas a ir a una cuna. Cada vez que viene con el padre, viene que la loca. ¿Qué sabe, mía, querida? ¿Qué pasó? ¿Alguien más que siga jodiendo? Igual que me moriste. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? Entonces te enfermas. ¡Cállate! ¡Calla! ¿Viste a comer? ¿Qué mierda te pasa? No. Odio cuando te haces el tarado, porque sos el último en terminar de comer todos los putos días. ¿Querés mirarme la cajeta? Te la muestro. ¡Ponete a comer! No dice nada, boludo. Porque me decís que yo la estaba obligando. ¿Qué vas a hacer? Comés con no este año, estúpida. Dejala hacer fuerza. Ahora resulta que se te da vuelta el orto y no le podés hacer arcada. ¿Podés sacar el cuaderno en vez de poderte boludear? Igual que vomites. Cállate, Catalina, cállate. Me buscaste todo el mes, Cata, todo el mes me buscaste. ¿Qué pasó? ¿Alguien más que siga jodiendo? No todo mal con vos, Gritos, insultos, llantos de niños y amenazas. Diego se quedó inmóvil porque esa grabación no solo exponía lo que le estaban haciendo a su hija, sino lo que les estaban haciendo a todos los nenes de ese jardín. Cuando la causa judicial avanzó, las revelaciones fueron una tras otra. El Jardín Tribilín no era un jardín habilitado como establecimiento educativo, ya que, si bien el edificio tenía permiso municipal, el jardín como tal no estaba registrado ante la DIPREJEP, que es el organismo provincial encargado de supervisar los jardines privados en Buenos Aires. Y si alguien hubiera ido a inspeccionarlo, habría descubierto algo fundamental: ninguna de las cuidadoras tenía título de maestra. Ninguna. La única persona con algún tipo de formación vinculada a la educación era la directora Noemí Núñez, quien manejaba el lugar como un negocio completamente fuera de la ley, y así había funcionado durante 14 años. Cuando los niños más grandes pudieron contarles a sus padres lo que pasaba adentro, todo cobró un sentido horrible.
El miedo al agua que tenían muchos de los chicos, incluyendo la hija de Diego, no era casual, porque uno de los castigos que aplicaban era sumergirles la cabeza en un piletón para que dejaran de llorar. El rechazo a la comida tampoco era casual, porque la hora del almuerzo era también la hora de los gritos y las amenazas. Los chicos llegaban a sus casas con marcas que las maestras decían que eran de juegos, y había casos de niños que les cortaban mechones de pelo, y un plomero que trabajó en el lugar llegó a contar que había encontrado a un chico encerrado dentro de un placar. En total se comprobaron maltratos sobre al menos 40 niños de entre 2 meses y 5 años de edad. Las acusadas fueron 5. Noemí Núñez, directora del jardín; Yanina Gogonza, la maestra más señalada en los audios; Noelia Gallardo, Mariana Buchnif y Vanina Diab. El proceso duró 5 años y las 5 estuvieron libres durante toda la instrucción sin ninguna medida de coerción. El juicio oral arrancó en octubre de 2018 y la sentencia llegó. Noemí Núñez recibió 7 años y medio de prisión, Yanina Gogonza 7 años, Noelia Gallardo 6 años y 3 meses, Mariana Buchnif 5 años y 6 meses y Vanina Diab 4 años y 6 meses. Todas con inhabilitación de 10 años para trabajar con menores. Pero la historia no terminó ahí, porque en 2024 la justicia civil también condenó al Estado Provincial de Buenos Aires, reconociendo que el organismo encargado de controlar los jardines privados fue negligente, ya que el Jardín Tribilín funcionó durante más de una década a pocas cuadras de la oficina que debía controlarlo y nadie fue a inspeccionarlo nunca. Hoy en 2026 las 5 mujeres ya se encuentran en libertad y la inhabilitación para trabajar con menores vence en 2028. Los chicos que pasaron por ese jardín ya tienen entre 13 y 16 años, y algunos siguen en tratamiento psicológico hasta el día de hoy. Diego podría haber tomado la decisión fácil, que era simplemente cambiar a su hija de jardín, pero en cambio eligió prender una grabadora y gracias a eso 40 familias pudieron conocer la verdad.